y hoy vamos a ver a través de la Biblia cómo podemos lidiar con el enojo. Y en primer lugar, controlando las emociones. En Salmo 37, Salmo 37, verso 8. Dios nos da un consejo. Ahora, vamos a ver más adelante que hay emociones positivas, emociones negativas. Y como seres humanos, pues está en nuestra naturaleza tener emociones. Pero aquí el Señor Dios, hablándonos a través de la palabra en Salmo 37, 8, nos dice, fíjense bien que nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. Estoy en Salmo 37, 8. Esto quiere decir, hermanos, que la emoción se puede controlar. Dice, deja la ira es una emoción. Desecha el enojo es una emoción, es una emoción, y no te excite en manera alguna a hacer lo malo. O sea, Dios nos dice, puedes controlar el enojo, puedes controlar el enojo. En Proverbios 4:23, la Biblia nos dice también, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a participar y a tener tu palabra como centro, como una ancla en nuestra vida. Que nuestros pensamientos no vayan más allá de un concepto filosófico, sino más bien en escudriñarnos a ti, Señor, a que tú nos hables en esta mañana. Y al salir de acá podamos salir motivados, edificados, porque tú nos has hablado de una manera personal. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se cuenta de un pasajero de un taxi, en Nueva York seguro, se inclinó para hacerle una pregunta al conductor y le tocó suavemente el hombro para llamarle la atención. El conductor dio un grito y dijo, se perdió el control del carro y estuvo a punto de chocar contra un autobús, se subió a la acera y se detuvo a pocos centímetros de chocar con una ventana en una tienda. Todo se quedó en silencio, todos quedaron callados. Durante un momento todos quedó en silencio y entonces el conductor temblando dijo, ¿está bien? Lo siento mucho, pero me asusté al momento, le dijo el conductor. El pasajero le dijo muy agitado y asustado y le dijo, me disculpa al conductor. No me di cuenta que un golpecito en el hombro asustaría tanto a alguien. El conductor respondió, no, yo soy quien le lamenta. Es completamente mi culpa, le dijo el taxista. Hoy es mi primer día estar conduciendo un taxi. Y llevo 25 años conduciendo carros o coches funerales al cementerio. Como sabemos, las emociones están en nuestro ser, están en nuestra naturaleza. Hoy vivimos en una sociedad llena de violencia, llena de presión. El trabajo, tenemos presiones que van a afectar nuestras emociones. Cindy nos hablaba de la presión y de las emociones, y me imagino ustedes jóvenes pasan por la escuela, están pasando la rabia, la tristeza, la frustración, la soledad, el rechazo, el odio, la falta de autoestima. Todas estas son emociones que de una u otra manera nos afectan. Ahora, todos son situaciones que si no las cuidamos desde el punto de vista espiritual, podemos fracasar en la vida. Vamos a afectar a los seres queridos y vamos a afectar nuestra vida. Y muchas veces afecta de una manera indirecta o directa a nuestra relación con Dios.
Recién venido a los Estados Unidos, hace muchos años, miré un señor que le daba de patada al carro porque se le había quedado, porque el motor se le había dañado. ¿Por qué? ¿Qué hizo eso? La emoción, el enojo. O en ocasiones, me imagino que a alguno de ustedes le ha pasado. ¿Cuántas veces la computadora se daña o se frisa y usted le da al monitor, a la pantalla, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene la pantalla? La pantalla o el monitor solo transmite la imagen del procesador, ¿verdad? Guys, IT guys, solo transmite la imagen del procesador. El que se frisa es el procesador o la propiamente dicha la computadora. El monitor solamente transmite la imagen, pero muchas veces cuando estamos ahí se frisa la computadora. A mí me pasa, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, es nuestra naturaleza, en nuestras emociones. Vamos a tener situaciones. Ahora, alguien me va a decir, quizás, va a decir, bueno, hermano Guillermo ya aquí se perdió, ahora está hablando de emociones, hábleme de la Biblia, hábleme del pecado y de la muerte. Pero en realidad es que en la Biblia se nos habla de las emociones. Adán y Eva tuvieron la emoción de miedo ante Dios y se escondieron en Génesis 3, 8 al 10. Efesios 4, 6 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir que podemos airarnos, podemos enojarnos. El problema está, o el punto está, que no pasa el día sin resolver ese conflicto, ese enojo. Jesús lloró al frente de la tumba de su amigo Lázaro. La Biblia en Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Jesús lloró al ver la ciudad que se desvanecía en sus delitos y pecados, Jerusalén, Jerusalén. Y en Lucas 19:41, Jesús llora por esa ciudad, y es cuando dice que no quedará piedra sobre la ciudad de Jerusalén. Eso está en Lucas. Jesucristo tuvo emociones. Jesucristo se sintió abandonado. Jesucristo se sintió solo, hermanos, en la cruz del Calvario. Dice en Mateo 27:46, al que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La emoción, el desespero en los momentos cruciales de la vida de Jesucristo estaba expresando lo que él sentía, estaba expresando su emoción. O sea que no me voy a decir que las emociones no forman parte de la enseñanza de la Biblia. Sí nos enseña, sí nos dice que no nos enojemos, que controlemos nuestro carácter, nuestro ser. Pero es interesante saber que cada uno de nosotros vamos a tener emociones positivas como la alegría, el gozo, y negativas como el enojo, el rencor y muchas otras cosas más que vamos a ver más adelante. Ahora, las emociones cambian de un momento a otro. Alguien se puede acostar bien, lleno de humor, lleno de alegría, contento, y al día siguiente se levanta con un humor, con un genio, con una emoción de enojo, que no quiere ir al trabajo, no quiere ver ni el jefe, no quiere ver nada, ¿verdad? O nosotros que tenemos clientes no queremos ver al cliente que vamos a ir a ver. Pero nuestras emociones cambian. Hoy ustedes pueden, hace ratito nos estábamos riendo por los juegos, pero en un momento u otro podemos estar molestos, enojados. Entonces tenemos que tener cuidado con las emociones, con cómo manejamos. Seamos sabios en entender que sí tenemos emociones, tenemos errores, cometemos, ¿cómo se dice? Errores por no controlar las emociones. Ahora, acá dice el éxito o el fracaso en la vida depende mucho cómo usted maneja sus emociones. ¿Cuánto han corrido a alguien por no controlar el enojo? Y decimos, me voy. Y el jefe le dice, ok, te vas, ¿verdad? O cuántas veces nosotros expresamos una emoción contra la esposa o la esposa al esposo y hablamos, y viene de pronto la esposa y dice, me voy de la casa. ¿Y qué?
Le dice el esposo, ok, ¿por qué no te has ido? ¿Me entienden? Por no controlar las emociones, los sentimientos. Ahora, ¿qué son emociones? ¿Qué son emociones, hermanos? Y esto quisiera que entendiéramos dos cosas en esta mañana. Una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. Una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. Dice acá, emoción es etimológicamente, el término emoción viene de la palabra latín emotio, que significa movimiento e impulso. Aquello que se mueve hacia. La emoción es la alteración. Fíjense bien, la emoción es la alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable y penosa, que va acompañada de cierta emoción somática, como la alegría, sorpresa, tristeza. Ahora, la emoción es algo que es la reacción de la circunstancia. Por ejemplo, Cindy decía, me enojo porque no me dieron la nota que yo quería o merecía. Y fue algo que ella no controlaba eso. Ella no controlaba que si le iban a dar una E o una F. Era la maestra. Pero el momento de recibir una B, por ejemplo, una B menos, y en ese momento la reacción es enojarse, molesta. Es la reacción de algo. Te molesta cuando vas al banco y está la gran línea y atienden a fulanito, ¿verdad? Alguien que pasó de pronto y llegó de último a la línea. Ahora, los tipos de emociones muy conocidos son el enojo, el miedo, la alegría, tristeza, y otros agregan felicidad y sorpresa. Esa es la teoría más reciente que se maneja, que las emociones son enojo, miedo, alegría y tristeza. En eso se basa, o esos son los parámetros de nuestras emociones. Sobre esas emociones nosotros nos manejamos. Ahora, ¿qué es sentimiento? ¿Qué es sentimiento? La palabra sentimiento obviamente viene de la palabra sentir, del latín sentire. Desde su origen significó, miren lo que significó sentimiento, experimentar una sensación que te llega a los sentidos. Los sentimientos son resultados de las emociones espontáneas de nuestra vida. La emoción es temporal. Llega el problema, te enojas. Llega a un carro, te asusta, es el momento. Pero el sentimiento es algo más permanente, es más continuo. Por ejemplo, estás manejando y se te cruza un carro. Tienes la emoción de temor. El temor te hace frenar. Y es algo momentáneo. Pero si el que te iba a chocar, le abras, como dicen en México, le haces bronca y te enojas y lo ves y lo conoces y tienes ese resentimiento, ya ese resentimiento es el sentimiento, que es resultado de la emoción. Ahora, se dice que la amígdala, no lo había pasado. La amígdala cerebral es nuestro mecanismo de defensa. La amígdala en el cerebro es la que maneja las emociones. Es la estructura, dice acá, importante dentro del sistema límbico de nuestro cerebro que guarda y genera las emociones. Por ejemplo, como el que acaba de mencionar, en un momento inesperado vemos un carro venir hacia nosotros, nos provoca miedo y al reaccionar nos evitamos o corremos y buscamos protección. Si estuviéramos aquí, si dicen, en un edificio, dicen incendio, lo primero que viene a nuestra mente es salir del edificio. Ese mecanismo de defensa es producido por la amígdala. Ahora, no quiero que confundamos las amígdalas que están detrás de la garganta, que sirven para como mecanismo de defensa de los virus, de los diferentes virus que hay. Ahora, ¿cómo explicamos los sentimientos y las emociones de una manera bíblica? Gracias a Dios, la hermana habló acerca de Caín, y vamos a ir un poco a hablar y seguir hablando del prójimo del hermano Caín, ¿verdad? En Caín 4, versos 3 y 5, vemos, y ya lo comentaron, ya lo vimos,
Pero lo voy a leer otra vez. Dice, aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de la primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Ahora, se ensañó Caín y su semblante. ¿Qué expresión habrá hecho? ¿Verdad? Quizá como la expresión de la hermana Bri cuando estaba demostrando cómo estar enojado, ¿verdad? Se frunció el ceño. Ahora, ¿qué significa ensañarse? Dice acá, ensañarse significa, o ensaño, significa enojo, enfado, exasperación, irritación, disgusto, enfurecimiento de alguien en especial o contra a una persona. Entonces, la reacción de la emoción de Caín fue el enojo. Esa fue la emoción. Ahora, sigamos más adelante. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Como dije anteriormente, la emoción fue el enojo, pero ese enojo no fue tratado, no fue curado, sino quedó meditando. Y llegó a un sentimiento. ¿Cuál sentimiento sería ese? ¿El sentimiento del rencor, quizás? Quizás el sentimiento de envidia, como decíamos hace rato. Quizás el sentimiento de odio de su hermano. Y obviamente esto lo llevó a cometer el primer crimen de la raza humana. Entonces, en primer lugar, se da la emoción, que es algo espontáneo, te asusta, te enoja, cualquier cosa, te sientes feliz. Pero el sentimiento es prolongado, es el proceso, continúa y llega el momento que llega a ese sentimiento. Por ejemplo, la emoción es el odio y el sentimiento que puede producir el odio es rencor, envidia, contienda, amargura de esto. Ahora, Santiago 4:1 al 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, es decir, nuestras emociones, los cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no mantenéis, matáis y ardéis de envidia, dice Santiago 4, del 1 al 2. ¿Por qué? Porque de nuestras emociones que están en nuestro corazón salen los malos pensamientos y salen los sentimientos. La emoción siembra el mal sentimiento. La emoción siembra la contienda contra el hermano, el odio contra el hermano, la inconformidad, los resentimientos. Eso provoca la emoción del enojo o conflicto. Ahora, ¿cómo controlar las emociones? ¿Cómo controlar las emociones? Dice Proverbios 16:22, mejor el que tarda en airarse que el fuerte. El que se enseñorea de su espíritu es el que toma una ciudad. Ahora, ¿cómo controlar las emociones? ¿Cómo controlar las emociones? Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y el Salmo 37:8 decía anteriormente que nos enseña que dejemos la ira y desechemos el enojo. Mencionaba Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airados. En la versión inglesa, King James dice, be angry. Bien fuerte la expresión, ¿verdad? Be angry. ¿Verdad? No dice airados, no, enojado, es molesto, enojado. Ahora, ¿cómo controlar las emociones? En primer lugar, aceptarse a uno mismo. Aceptarse a uno mismo. En primer lugar, nosotros somos pecadores. Por muy que esté acá en este púlpito y yo les digo, hermano, yo soy pecador, yo me voy a enojar, yo si no me cuido puedo molestarme con un hermano. Usted acá que está sentado acá, igual, estamos todos en esta lucha contra la carne, contra el pecado. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Ahora, tenemos que reconocer, hermanos, que somos lo que somos. Reconocerse a uno mismo y aceptarse. Muchas veces hoy en día vivimos en una sociedad que te vende que cambies de todo, que cambie tu cara, que cambie de todo, ¿verdad? Y que tienes que ser delgado. La sociedad te dicta lo que quieres, que quiere hacer la sociedad.
y tú simplemente vienes y sigues. Y esto nos lleva a vivir y aceptar lo que no somos. Si realmente somos sinceros con nosotros mismos, aceptarnos nuestros errores, que tenemos el problema del carácter, que tenemos que el problema que somos, decían por ahí popularmente, que somos como un cerillo de fósforo, ¿verdad? En cualquier momento nos encendemos, ¿verdad? Reconocer eso. Reconocer que quizás tenemos rencor contra alguien. Quizás hay amargura en nuestro corazón. Quizás hay resentimiento contra alguien. Alguien nos defraudó. Todos estamos en nuestra naturaleza a afectar a alguien. Ya sea que la gente nos afecte a nosotros por sus actitudes, pero igual nosotros afectar a otros con nuestras actitudes. Es por eso que la Biblia dice reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos, ¿verdad? Somos lo que Dios es, lo que quiso que nosotros fuéramos. Y tenemos que aceptarnos tal como somos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Salmo 139:13 dice que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice acá, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea que lo que yo soy, el tamaño que yo soy, el color de pelo que yo tengo, mi color de piel, eso fue lo que Dios quiso que yo naciera. Y yo tengo que aceptarme tal como soy. Tengo que aceptar lo que Dios ha hecho por mí. Yo no voy a venir ante Dios, ante Él y decirle, Señor, ¿por qué me hiciste mi cabello liso y negro? ¿O por qué, Señor, no tengo cabello? Algunos que son calvos y se les cae a los 25 años. Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene una genética para cada uno. Y es por eso que tenemos que reconocer lo que somos. Romanos 12:3. Fíjense bien lo que dice Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice acá, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, miren acá lo importante y lo bello que dice aquí la Biblia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Hey, acéptate como Dios te hizo. No piense más de lo que tú no eres. Tampoco no piense menos de lo que tú no eres. Piensa de ti con cordura. Acéptate lo que eres. Oh, sí, pero yo tengo falla, yo no hice esto, fracasé en este negocio, fracasé en estos estudios, no fui a la universidad, lo que sea. Acéptate para no estar cargando emociones negativas en tu ser. Y definitivamente, todo lo bueno del hombre está en el corazón. Lo malo y lo bueno va a salir de nuestro corazón. Ahora, el ser humano tiene tres caras. La cara con el que el mundo nos ve, ¿verdad? La cara como el mundo nos ve. La que nosotros no vendemos. Nosotros creemos que vendemos algo de nuestra cara, bonito, que de esto y lo otro. No. Una cosa es lo que pensamos nosotros, de nosotros mismos, y otra cosa es que lo que piensan los demás de ti. Quizás nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros sentimientos se expresan en nuestra fase y expresamos eso y el mundo nos ve de esa manera. Pero también está la otra cara, la otra cara es la que tratamos de presentar al mundo. El que somos buenos, que somos simpáticos, que somos agradables. Es la cara que nosotros tratamos de vender, de presentar a los demás. Pero está la otra cara, la que realmente somos. Yo les invito, hermanos, que nos veamos a nosotros mismos. Y piense usted por un momento, ¿quién es usted? Algo que mencionaba la hermana Angélica en cuanto a la clase de niños. ¿Somos cristianos? ¿Realmente somos cristianos? ¿Amamos a Dios?
¿realmente amamos a Dios? ¿O es la cara que presentamos? ¿O es la cara que los demás creen? Oh, ese hermano, oh, qué varón de Dios, ¿verdad? Y dicen el vecino, varón del diablo, ¿verdad? Hermanos, esas son las caras que tenemos que analizar nosotros. ¿Qué realmente somos? Ahora, en segundo lugar, no solamente aceptarlo nosotros mismos, en segundo lugar, es reconocer nuestras emociones. Todos tenemos emociones positivas y negativas. Una de las cosas que, en lo personal, yo he estado tratando y he tratado toda mi vida, desde joven quizás, es luchar con mis emociones. Yo no puedo fingir que no estoy enojado. En mi cara no sé por qué está eso, que si algo no me gusta, la demás gente se da cuenta. Y en vez, tal vez no es que esté enojado, pero se nota. Y en vez, hermanos, tenemos eso, emociones negativas, rencor, enojo, descontento. Y en vez de nosotros no las reconocemos. Y tratamos, ahí la llevamos. Comúnmente se llaman emociones o sentimientos reprimidos. O sea, reprimimos la emoción. Te enoja y ya sonríe. Hola, hermanito, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Todavía usamos a Dios, hermano, y estamos enojados, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer nuestras emociones para tratar de resolverlas. Mi emoción que yo tengo que luchar es con el enojo, el expresarlo. El temor. Mucha gente vive con timidez. A todo le da miedo. Ay, mira el virus acá, el virus allá, y todos tenemos miedo, ¿verdad? Otros, la tristeza. Vivimos tan melancólicos, tan tristes, amargados. Pero es algo que nosotros estamos luchando y no lo reconocemos. Y tenemos que expresar y reconocer nuestras emociones, hermanos. Reconocer nuestras emociones. No solamente reconocer lo que somos, reconocer nuestras emociones, pero llevárselas o confesarlas a nuestro Dios. Hermanos, si usted tiene un problema del enojo y usted lo reconoce, oh, yo soy enojón, cualquier cosita exploto, lléveselo al Señor. Que le cambie. Que le cambie. Todos, hermanos, estoy incluido acá, estamos en este proceso de resolver nuestras emociones. Tenemos que confesarle al Señor, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento amargado? Señor, ¿por qué siento soledad en medio de toda mi familia? ¿Por qué siento el rechazo de mis amigos? ¿Por qué estoy luchando con esto? Y hermanos, está en nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza estar luchando con nosotros mismos. Miren lo que dice Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, versículo 18 dice lo siguiente. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el que quiere el bien está en mí. Porque al querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice aquí otra frase. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo nos dice, hay una lucha en el ser humano sobre la carne, en el espíritu. Todos estamos luchando. Esas emociones son resultado de la carne. Santiago dice que todo viene de la carne. Las emociones, las pasiones son de la carne. Es por eso, hermanos, que si usted tiene algo, una emoción
contra un hermano, o usted se siente solo, o sus sueños, sus metas no los ha logrado alcanzar en su vida, y eso lo hace sentir mal, o quizá eso lo hace sentir inferior, vaya a la presencia del Señor y confiéseles sus emociones. No solamente reconocer lo que somos, no solamente reconocer nuestras emociones, no solamente confesar las emociones a Dios, pero también tenemos que dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Hermanos, Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amados hermanos, la madurez espiritual nos va a ayudar a controlar las emociones. Conforme el Espíritu Santo está en nuestra vida, vamos a poder controlar las emociones. Hermanos, no está en nosotros como seres humanos poder controlar las emociones. Nos enojamos, nos hacemos berrinche, como decían los hermanos, hacemos muchas locuras, pero las emociones solo pueden ser controladas por aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Y por eso que nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios en nuestro ser para controlar las emociones. El odio, esos sentimientos negativos. Si tienes algo contra un hermano o una hermana, tú no vas a poder resolverlo sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, que te ayude a perdonar a los demás. ¿Cuántas veces nuestros amigos nos han fallado? ¿Cuántos nuestros amigos, digo yo esta frase, comíamos en el mismo plato y unos años después nos decían o nos dicen, o cuando hablan de nosotros dicen: si lo conocí no me acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Y eso nos hace sentir mal a nosotros muchas veces, en nuestro interior, en nuestras emociones. Pero ese sentimiento, esa emoción, hay que entregársela a Dios. Y a través del Espíritu Santo poder crear una burbuja, digámoslo así, protectora de emociones. Si alguien te ofende, el Espíritu Santo te va a controlar tu espíritu. Si alguien te hace algo, daño, o habla mal de ti, o lo que sea, el Espíritu Santo te va a poder dominar, a permitir dominarte. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, cobardía, temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio significa controlar tus emociones. Cuando una persona es sometida a problemas, a conflictos, y es recta, es sincera, nada la hace cambiar su semblante, es porque está dominada por el Espíritu Santo y controla sus emociones. Acordémonos, el éxito de la vida va a ser cómo controla usted las emociones. Va a haber un día que tu jefe te va a llamar y te va a decir un montón de verdades. Y tú vas a decir: wow, ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿Sigo adelante? ¿Me controlo? Por el Espíritu Santo es que controla mi ser. Y sigo a Cristo. No sigo al jefe, sigo a Cristo. Por eso que dice la Biblia, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y en último lugar, no solamente hay que reconocer lo que somos, reconocer nuestras emociones, confesarle a Dios nuestras emociones y ser guiados por el Espíritu Santo para controlar las emociones, pero también tenemos que buscar que la Biblia nos ayude a controlar las emociones. Hermanos, cuando decimos que hay que tener devocionales, cuando leamos la Biblia y todo eso, no es algo para quitarles el tiempo, hermanos. Es para que podamos superar las adversidades que hay en el mundo. Dice la Biblia en Juan 17:17, en la oración intercesora de Jesús acerca de los apóstoles. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia, hermanos, nos va a ayudar a controlar las emociones. Hace muchos años, tenía yo mis 15 años, creo yo, aún no había conocido a Melba, no habían llegado a la iglesia, tendría 14, 15 años por ahí, no sé. Algo pasó en la escuela y
creo que me iban a expulsar y todo eso. Mi tía me pagaba los estudios en una escuela privada. O sea, creo que me agarraron vendiendo exámenes. Yo hacía los exámenes, no, hacía los ensayos. Me acuerdo que habían dado el libro de la Odisea y la Ilíada, todo eso. Entonces yo lo leía y yo no había iPad ni nada. Yo tenía que atepear la máquina y yo los hacía y lo vendía a 10 córdobas. No era cristiano en ese tiempo. Y hacía negocio. En los exámenes yo sacaba buenas notas y yo cobraba el que se me sentara a la par. Era una hamburguesa segura. El punto es que como mi tía me pagaba los estudios, yo tenía que llevarle las notas cada mes. Era una escuela privada. Me acuerdo que, además de eso, que me pagaba los estudios, me daba dinero. Y si yo llegaba a 100 de nota, me daba 100 córdobas. Y en ese tiempo era bastante. Y si yo llegaba a 90, me daba 90. Pero nunca me aceptaba que llegara a menos de 90. O sea, yo tenía que estudiar. Porque ella me decía, ese es tu trabajo, porque yo te pago para que vayas a la escuela. Y bueno, era una escuela privada y todo eso, y mis compañeros pues eran de dinero y podían pagarme, yo cobraba 10 córdobas. Me acuerdo que hice un montón cambiaba las palabras y los ensayos, las palabras, y eso hasta que me agarraron y me iban a expulsar, y yo eso era para mí, tendría 15 años, algo así, y era mi temor, era que el mundo se me acababa y todo eso, que mi tía yo llegara, imagínense, mi tía con qué amor y sacrificio me mantenía en una escuela privada, y yo llegaba que iba a ser expulsado, no por mal alumno, sino por buen alumno. El punto es que yo llego en el pastor y estaba tan asustado, hermanos, un niño de 15 años, y llego donde el pastor y le digo, hermano Raúl, era Raúl Bendaña en ese tiempo, esto y esto y esto. Y me dijo, no hagas nada. Yo esperaba que me dijera, yo voy a ir a hablar por vos, yo soy tu pastor, yo voy a ir a hablar con el director, que te perdone. No, no hagas nada. Ora y lee Proverbios. No me acuerdo qué capítulo de Proverbios me vio. Y hermanos, yo estaba asustado, de veras. Y fui a leer a Proverbios. Y conforme iba leyendo Proverbios, vino una paz. Cambió mi mente. La Biblia cambia la mente, cambia el estado emocional. Y entonces, al final, no me expulsaron y todo bien, no hubo problema. Oré por eso. Pero el punto es, hermanos, que la Biblia cambia la mente. Las actitudes de una persona que usted ve está basada en cómo lee la Biblia. Usted puede reconocer a una persona que lee la Biblia y que no lee la Biblia, con sus actitudes. Y también Cindy hablaba hace ratito que cuando ella está enojada, asustada, preocupada, molesta, ella busca los pensamientos positivos para resolver los puntos, ¿no? Y miren lo que aquí dice en Filipenses 4:8. Lo vamos a leer así rapidito. Filipenses 4:8. Dice aquí. Por los demás hermanos, Filipenses 4:8. Dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que ir a la Biblia y poner pensamientos positivos. ¿Cómo controlar nosotros las emociones negativas con pensamientos positivos? ¿Estás enojado? Busca la otra. ¿Qué acciones podemos hacer? No busque en el problema, no te enfoques en el problema que te hace enojar, sino cómo resolver el problema que te hace enojar, ¿verdad? Y en tercer lugar, ¿qué emoción tiene usted para Dios? ¿Qué emoción tiene usted para Dios? Curiosamente, la hermana también mencionaba, la hermana Angélica, que con qué actitud venimos ante Dios. ¿Qué nos hace? ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿Qué hace y qué motiva a un hermano, a una familia a viajar 2 horas para venir a un culto? ¿O qué motivo hace a una hermana embarazada que mañana va a tener niños venir a un culto? Es simplemente cuál es la emoción que usted tiene para Dios.
cómo nosotros tenemos ese sentir para Dios. El culto de hoy, pues hay un canto que dice, el culto de hoy va a ser maravilloso. Derrama, Señor, tu poder. El culto de hoy puede ser maravilloso para algunos, o aburrido, monótono para otros. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, hablando de Pablo, y el morir es ganancia. Hermano, no se trata de sacrificios, no se trata de ir a un culto o no ir a un culto, no se trata de estar aquí a las 10 de la mañana, sino cuál es nuestra actitud, qué es lo que nos hace mover hacia Dios. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué Dios está haciendo hoy en tu vida? La Biblia dice en Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre. Y dice otra vez, os digo, regocijaos. O sea, gócense, alégrense en el Señor. Es por eso que nosotros tenemos que buscar de Dios y entregar lo mejor de nuestras emociones a Dios. ¿Nos da alegría Dios? ¿Nos da gozo Dios? ¿Disfrutamos venir a alabar al Señor? ¿Disfrutamos oír un mensaje de un hermano o alguien que comparta con nosotros? La alegría, las emociones que tenemos para Dios nos tiene que mover a ese sentimiento de amar a Dios, de dedicar nuestra vida al Señor. En conclusión, hermanos, Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Ahora leíamos que son las emociones, son las cosas que nos hacen evitar en el momento. Los sentimientos es lo que procesamos, que viene después de la emoción. Ahora, ¿cómo controlamos las emociones? Hablábamos, aceptarse a uno mismo, reconocer que somos pecadores, reconocer nuestras emociones, cuáles son nuestros, como se dice popularmente, los talones de Aquiles que nos hacen caer, y entregárselo y confesarlo a Dios. Deje que el Espíritu de Dios controle su vida, hermanos. Y en quinto lugar, que la Biblia sea nuestro control. ¿Y qué emoción vamos a expresar ante Dios? Ahora, hermanos, nosotros necesitamos y comprender, hermanos, que nosotros luchamos cada día contra nuestras propias emociones, contra nuestros propios sentimientos. El temor, el gozo, la alegría, la amargura, la tristeza, todas son emociones que en un momento dado van a afectar nuestra vida, va a afectar su salud. Si usted se enoja cada rato, estaba leyendo que cuando nos enojamos, segregamos ciertas hormonas que nos hacen acelerar el corazón. Y no hay muchos, y según la historia médica, muchos se han muerto de un enojo. Muchos se han muerto de un enojo. Muchos padecen de azúcar. No porque padecen de azúcar genéticamente, sino que el enojo los lleva a padecer de azúcar. Por eso es que tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Y recordemos, hermano, hay que vencer lo malo con el bien. Así lo menciona Pablo, dice en Romanos 12:21, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, ¿cómo expresa usted sus emociones? ¿Su hijo sabe que usted le ama? ¿Cuándo fue la última vez que le abrazó y le dijo, hijo, yo te amo? O hija, yo te amo. O hijo, ¿cuál fue la última vez que usted le dijo a su padre, te amo, papá? Te amo, papi. ¿O cuál fue la última vez, hijo o hija, que le dijo a su mamá, te quiero mucho? Y le dio un abrazo bien dado, un beso. Hijos, padres, hermanos míos, todos estamos en este barco que se llama emoción. Y la vida es corta. Los hijos crecen. Los niñitos chiquitos que andan acá ahorita van a llegar a tener 15, 20 años. Y van a ser resultado, fíjense bien lo que voy a decir, de sus emociones. Si su hijo es enojado, es porque usted era enojado. Si su hijo es malcriado, es porque usted le enseñó a ser malcriado. Es por eso, hermanos amados, que tenemos que cuidar nuestras emociones y expresar lo mejor de nosotros
para esos tesoros que Dios nos ha dado, nuestros hijos, nuestra familia. Voy a concluir con esta frase. El famoso comandante de tanque de la Segunda Guerra Mundial, el general Patton, dijo esta frase: el valor es el miedo que aguanta un minuto más. Si cedes a tus miedos, está el camino de tu derrota. Si en cambio te mantienes firme, a pesar de tus miedos, estás en camino a la victoria. Y nunca debemos olvidar que no estamos solos en la batalla. Con el poder de Dios de nuestro lado, no podemos ser derrotados. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Yo les implico que tengamos un momento de silencio, controlemos a los niños que podamos. Y hermanos, vamos a orar. Esta clase, esta charla, hermanos, no es por casualidad. Dios te está hablando a tu corazón. Joven, hermana, hermano. Dios tiene algo para ti en esta mañana. ¿Cuáles son tus emociones que te hacen fracasar cada día? ¿Cuáles son las emociones que tú piensas que no están agradando a Dios? ¿Cuáles son los sentimientos que tienes? Ese rencor, ese sentimiento de enojo contra alguien. Confiésalo al Señor. Alguien esta mañana quiere decirle al Señor: ore por mí, pastor. Yo quiero entregar mis emociones malas ante Dios. Hay alguien aquí que dice: Señor, yo no quiero más amén. Yo no quiero este enojo en mi vida. Alguien acá dice: Señor, yo quiero entregarse ese rencor que yo tengo con tu hermano, o esa envidia, o ese conflicto que yo tengo. Hay alguien que le puede decir a Dios en esta mañana: controla mis emociones. ¿Cuánto en esta mañana quiere entregar sus emociones negativas ante Dios? ¿Hay alguien acá que quiera decir: Señor, recibe mis emociones? ¿Hay alguien acá? Amén. ¿Hay alguien más que quiere decir: Señor, tú sabes lo que yo soy? Yo no puedo fingirte. Tú me conoces como soy. ¿Alguien le puede decir al Señor en esta mañana: recibe mis malas emociones? En esta mañana yo quiero hacer una breve invitación. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre que una vez que muera, el juicio. Todos vamos a morir un día. Las cruces en el cementerio dan testimonio que la muerte es real. Mi pregunta es para ustedes: si muriera hoy, ¿está seguro dónde iría su alma? ¿Iría al cielo o al infierno? Yo le invito que cierre sus ojos y haga esta oración en esta mañana. Entiendo que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Oh Dios, pido perdón ante Dios, ante mis pecados. Te invito a mi corazón. Te invito a que Cristo venga a mi vida y salve mi alma. Sí creo en Jesucristo. Dígalo usted con sus propias palabras. Sí creo en el Señor Jesucristo. Sálvame. Yo quiero entregar mi corazón a ti. Dígale eso en esta mañana. Entregue su vida a Cristo. La lucha está ahí. Las emociones están ahí. Pero es hoy el momento que usted puede ser rescatado de la muerte, del infierno, a una vida nueva con Cristo. Si usted ha hecho esta oración, levante la mano. Yo quiero saber si usted quiere aceptar a Cristo en esta mañana. Y dice: ore por mí, pastor. Yo quiero conocer a Cristo en mi vida. Levante su mano. Dígale al Señor: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero entregar mis emociones a Cristo. Levante su mano. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a controlar nuestras emociones. Ayúdame a mí, Señor, mis defectos. Oh, Señor, tú conoces lo que yo soy, Señor. Mis áreas, mis luchas. Todos tenemos esas luchas, Señor. Yo no puedo decir: mis hermanos
y decir que solo ellos. No, estamos todos luchando en este barco de las emociones. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a tener una mejor visión para la iglesia, mejor dedicación, pero también a entregar nuestras emociones a ti, Señor. Ayúdanos, si hay algo que tengamos que pedir perdón, que tú nos des el control del Espíritu Santo, que lo hagamos, Señor. Gracias por este día, gracias por la alegría de reunirnos, el privilegio de estar en un local y para alabar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.